ruta, habrá tenido que esquivar pozos. Se lo vamos a preguntar a él. Fabián, estamos con Agustín Mulfón, Mario Favole de este lado. Buen día. Sí, buen día Mario, buen día Agustín, buen día a todos los trabajadores de la radio y oyentes, obviamente. Gracias por estos minutos. En su momento, digo porque en el momento de gestión municipal, Sí. ¿qué gestiones hicieron ustedes o qué mirada tenían respecto a la ruta y sobre todo 151, ¿no? Por el corredor del oeste rionegrino? Muchas, pero lamentablemente nunca hubo una respuesta clara, concreta, contundente por parte del Estado Nacional, teniendo en cuenta que es una ruta nacional en la cual no solamente han ocurrido muchísimos accidentes viales fatales, sino que también es utilizada en estos últimos años por todo lo que significa vaca muerta y los resultados. Y fíjese, Mario y Agustín, fíjense, chicos, de que lo hemos hecho siempre en forma conjunta con intendente de la microrregión, y no importaba a qué partido pertenecíamos. Claro. Pero en su momento se logró, el reacondicionamiento fue año 2005, si mal no recuerdo, una empresa denominada Equimac hizo todo lo que es mantenimiento, había quedado aceptable, y en aquel momento nosotros planteábamos la necesidad de contar con una autovía. Fíjense de que no solo nunca se pudo concretar lo de la autovía, sino que ni siquiera en la actualidad, y la verdad que da mucha bronca, el mantenimiento mínimo se le hace a la ruta 151 y también mucho menos a la 22 también. Bueno, estaba pensando en eso antes. En algún momento soñaron con 4 carriles y hoy nos conformamos con que se tapen los pozos, parece. Claro, pero a mí me causa mucha bronca ver la dirigencia política que cumple funciones legislando en el Congreso Nacional, de cómo se hacen los distraídos, de qué es lo que festejan. Hace muy poquitos días un senador festejando, el senador ni siquiera electo, y lo digo hasta con, no en forma despectiva, pero con bronca por el hecho de cómo festejaba la adquisición mediante una licitación que hace mucho tiempo se venía administrativamente ejecutando, de una cierta cantidad de toneladas para el bacheo de la ruta 151, una cosa impresentable. Legisladores de todos los partidos políticos, senadores, diputados que se hacen los distraídos, que hacen caso omiso obviamente a la circunstancia y a la necesidad que tiene la gente de que esta ruta sea reacondicionada, reparada, y se están haciendo los distraídos. La verdad que da mucha bronca e impotencia. Escuchar justamente al senador Martín Soria también en estos últimos días, en las sesiones, reclamar por la necesidad que tienen las rutas nacionales para que el Estado Nacional haga lo que tenga que hacer, y es real que deberían hacer lo que tienen que hacer, pero esto es de vieja data, hace 18 años. Él fue parte también de un gabinete nacional, siendo nada más y nada menos que ministro nacional en el gobierno de Alberto Fernández, el diputado Tortoriero en la actividad, que en su momento no aprobó el presupuesto de la 151, y así da mucha impotencia, mucha bronca. Fabián, pasa un poco también con estas cosas que da la sensación de que son muchos actores los que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Y siempre de alguna u otra manera, algunos quizás por cuestiones más personales, otros quizás por alguna convicción por ahí difícil de entender, pero se terminan trabando estos laburos. Y lo que hablábamos hoy en otras entrevistas y en la previa es un poco que se está empezando a pensar en adelante, ¿no? Más allá de cómo pasó y cómo llegamos hasta acá, este traspaso, por ejemplo, de las rutas nacionales a la provincia, busca eso. Es decir, sabemos que no es lo mejor, sabemos que no es lo que hay que hacer, es lo que podemos hacer. No hace falta que yo salga directamente a defender a mi gobierno provincial, teniendo en cuenta que la gente debería por lo menos informarse de cuáles son los estados de las rutas provinciales, que desde mi punto de vista a todas las rutas provinciales se le vienen ejecutando obras de inversión.
y se mantienen en los parámetros que se merece cualquier automovilista. No así las rutas nacionales. Esto que viene gestionando el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Alberto Beretinec, de que se logre el traspaso de las rutas nacionales al mantenimiento y a la responsabilidad administrativa y jurídica por parte del Estado provincial, significa que también el traspaso debe realizarse sin ningún tipo de problema, en el sentido de que hay un montón de contratos abiertos con distintas empresas para el mantenimiento o la terminación de distintas obras desde Río Colorado hasta el mismo Catriel, de ambas rutas, estoy hablando de la 22 y de la 151. Pero si hay contratos abiertos y no resuelven las cuestiones administrativas, jurídicas por parte del Estado Nacional, es muy difícil que el Estado provincial se haga cargo de las rutas cuando hay contratos abiertos. Claro. Y esto cuando yo reniego y digo que me da mucha bronca la actitud que tienen los dirigentes políticos de la actualidad, que se tiran las responsabilidades, que festejan la adquisición para el bacheo de la ruta 151, que se echan las culpas, le quiero refrescar la memoria a todos ellos de que esto es de vieja data. Pasaron distintos gobiernos nacionales del Frente para la Victoria, gobiernos de Cambiemos, gobiernos del actual gobierno de los libertarios, y todos no se han hecho cargo de lo que tienen que hacerse cargo, que es invertir los fondos que se recaudan por los distintos impuestos que todos los rionegrinos y todos los ciudadanos neuquinos y argentinos pagamos cuando cargamos combustible, por ejemplo. Pero tiene que ver con una gestión y hacerse cargo por parte del Estado provincial de algo que no deberíamos hacernos cargo, pero que en definitiva nos hemos dado cuenta de que el Estado Nacional nunca le interesa lo que sucede en la Patagonia, salvo llevarse los recursos y todas las riquezas que nosotros como rionegrinos, como neuquinos, como patagónicos le brindamos al resto del país. Por conocimiento sobre todo del sector del corredor de la 151, de tema de pienso en vecinos, pero también en actores políticos y empresarios, ¿qué dicen? Yo recuerdo algunas declaraciones de gente de las cámaras de transporte pesado, por ejemplo, pero cuando charlan y hablan de este tema, ¿qué surge? Y hay muchos que sí, que dicen lo que tenemos que decir, que es nada más y nada menos que demandar nuestros derechos de que las rutas se encuentren en óptimas condiciones, cosa que no sucede y que tampoco debemos pensar que esto se va a resolver en los próximos meses, porque hay que hacer actos administrativos. Supongamos de que se logre el traspaso hacia el Estado provincial en el marco de la responsabilidad jurídica de las rutas. Hay que hacer distintas licitaciones, nuevos contratos, o sea, va a llevar un tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? De que lamentablemente vamos a seguir padeciendo el estado de las rutas que en la actualidad hoy padecemos. Pero yo veo mucho silencio y hay una cuestión que ya no me preocupa tanto, que es la desidia del gobierno nacional para con el interior del país. Es preocupante, pero ya no me preocupa eso, me preocupa mucho más lo que la sociedad está pensando de seguir acompañando este tipo de política, la obtención de créditos internacionales y que no sabemos dónde están los fondos, no sabemos qué se hace por parte del Estado Nacional, ¿no? En este caso presidido por Javier Milei. Sí. No sabemos qué se hace con los fondos que llegan del Fondo Monetario Internacional, pero mucho menos también sabemos de qué se hace con los fondos que pagamos nuestros impuestos cuando cargamos combustible. Claro, ¿y es un gobierno más federal o menos federal, Fabián, para vos? No, menos federal, totalmente. No les interesa lo que padecemos los rionegrinos, los neuquinos. Están en otro mundo, toman sus vuelos, sus aviones, viajan mucho al exterior y no conocen las rutas, no las transitan, no hay ningún espíritu ni una política federal, porque tampoco la hubo antes con el gobierno de Alberto Fernández o con el gobierno de Mauricio Macri, porque se podía atribuir que eran muy federales, pero las inversiones no llegaban. Las inversiones, estos contratos de las rutas por los cuales estamos hablando en estos momentos, y venimos hablando hace mucho tiempo, hace más de 18 años que están abiertos. Hay obras que deberían estar terminadas hace 15 años mínimo, por lo menos, 15 años mínimo, y no están terminadas. O sea, acá son varios los responsables, no es solamente este gobierno de Javier Milei, que es impresentable desde mi punto de vista
en el sentido a la no importancia que le da a los automovilistas, a los ciudadanos rionegrinos, neuquinos, patagónicos o del interior del país. Bueno, acá está en la producción Marcela Hernández y recuerdo una entrevista que hicimos cuando conducíamos el programa juntos con Eduardo Plasencia, que era uno de los responsables de vialidad, por debajo de Javier Iguacel, durante el gobierno de Cambiemos, y nos había dicho que el tramo de Cipolletti iba a estar listo a fines de 2017. Todos unos mentirosos, como también nuestros legisladores. Aníbal Tortoriero no sale a decir nada de lo que está pasando en la actualidad. Fulone sale a festejar una cierta cantidad de toneladas que se adquirieron por una licitación para el bacheo de la ruta 151. Martín Soria, que le reclama al gobierno nacional darle importancia y ya tomar las decisiones que se tienen que tomar cuando fue parte de un gabinete nacional y nada hizo por los rionegrinos. O sea, da mucha bronca, mucha impotencia, mucha bronca. Pero, insisto, hay que preocuparse por lo que la sociedad, el elector, el ciudadano común, está padeciendo, pero está pensando también que es seguir bancando este tipo de políticas, acompañando con sus votos, obviamente, porque tienen el derecho, porque vivimos en democracia y nosotros respetamos eso, pero es preocupante que es lo que terminamos eligiendo también. Fabián, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo. Hasta luego. Fabián Gali, bueno, conocimiento de la zona, obviamente, por el corredor 151 y sus mandatos como intendente, actualmente presidente de Radio y Televisión Río Negro. 1022 en toda la República Argentina. El tema de rutas ha sido... nosotros venimos hace rato hablando, después lo que vimos fueron las repercusiones que empezó a haber en muchos otros medios, sí, incluso los nacionales. Mucha resonancia. Entre ellos, por ejemplo, esto que compartíamos hoy, yo lo veía el fin de semana, tuve fin de semana libre, así que aproveché